Bien, señores, vamos a darle lectura a algo que parece que el doctor Carlos Amarante le ha dado mucha importancia. Creo que Carlos me puede decir qué es la institución Educa, qué es. Acción por la Educación Básica, que es, vamos a Eso decir, es empresarial, ¿eh? es como un grupo empresarial de instituciones que apoyan a la educación y que supervisan la ejecutoria del presupuesto educativo, como unos veedores privados. Y ellos tienen alguna incidencia estatal que no sea. Ellos es sociedad civil, Eso es sociedad civil, doctor, pero, pero es dependiente del CONEP. no. Algunos de sus miembros son miembros del CONEP también, pero en cierta forma son gente que supervisa y hace propuestas con respecto a lo que es el gasto educativo y la calidad de la educación. El licenciado Carlos Amarante Baret, ex ministro de Educación, afirmó ayer que la República Dominicana ha alcanzado importantes logros en materia de educación, entre ellos la implementación de la jornada escolar extendida, con 1 millón de estudiantes beneficiándose de ella, terminación de la construcción de más de 15.000 nuevas aulas para finales de este año y rehabilitación de otros 7.642 espacios escolares, gracias a la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. En una carta dirigida al señor José Mármol es presidente de Educa y además uno de los intelectuales más distinguidos, que por demás es el relacionador público del grupo Banco Popular Dominicano. El exministro de Educación afirmó que adicionalmente a estos logros fueron otorgadas 214.945 becas a 87.418 docentes, técnicos, directores, subdirectores, coordinadores y orientadores que se beneficiaron con programas de formación continua. Agregó que se han logrado avances significativos en la actualización y revisión curricular del Consejo Nacional de Educación. De acuerdo a Amarante, esos importantes logros en materia educativa fueron valorados por el pueblo con un 90% promedio de aprobación en las encuestas. Lo que sería bueno es revisar cuál fue la razón importante que Carlos Amarante decidió producir este documento para darle respuesta a algo que dijo Educa. Y te digo por qué, porque en todos los medios el ex ministro, hoy ministro de Interior, publica el documento que le envió a José Mármol. En un documento de más de 6 páginas de contenido. Entonces hay que ver qué le dijo José Mármol, que produjo esa carta de Carlos Amarante Baret. Es bueno también que se sepa que el ministro actual todavía está trabajando con la estructura que dejó Carlos Amarante Baret en educación. Sobre ese tema tenemos un invitado que, aunque es abogado, vamos a hablar bastante de lo que significa la implementación, yo no digo revolucionaria, porque esa es una palabra es demasiado abarcante. Sí, como es que es muy grandilocuente, pero con el nuevo orden educativo que se implementó a partir del 4%. Aquí lo que se está diciendo es que
Primero, el 4% no es una conquista del actual gobierno porque se le obligó a incluirlo. Lo otro que se dice, de lo que yo soy partícipe, es que aquí se inició la implementación de un programa económico con más de 100,000 millones de pesos al año, sin precedentes, sin tener un contenido a ejecutar. Lo que produjo que por lo menos las tandas extendidas que van después del mediodía, no se tenía exactamente lo que se iba a ejecutar. Para ello nosotros tenemos una participación de dos distinguidos abogados, entre los que está el doctor Junior Espinosa, que vamos a hablar de ello a partir de después de los deportes. Doctor, tenemos el background de lo que usted estaba diciendo ahorita. Fue a finales del mes pasado, Educa, en la persona de José Mármol, dieron a conocer que un estudio que consideraba la necesidad de convertir el centro educativo en principal unidad de gestión del gasto. El diseño e implementación. Convertir cada centro educativo en una unidad de gestión del gasto, es decir, como que los gastos propios de un centro haya una unidad administrativa que se encargue de determinar cómo van a cubrirse, y no que sea desde el ministerio o desde la regional que se decida cómo resolver los problemas ahí. También habla de reformar sistemas de pensiones y jubilaciones, seguimiento abierto del presupuesto, rendición de cuentas de la calidad del gasto. También habla mucho de lo que es revisar los nombramientos y los gastos en personal docente que se están llevando a validar y también validar contrataciones, implementar el concurso de vacación, un concurso de oposición para acceso a las vacantes. Ya básicamente lo que es los gastos en sueldos y pensiones, y también lo que son los gastos administrativos. Eso fue lo que presentó. Pero, básicamente el estudio lo que se dice, recomienda reducir gastos que aportan menor valor al sistema educativo, o sea, gastar más en mejorar la calidad de la educación que en otras cosas. Pero yo creo, doctor, que eso es un asunto que es muy de sentido común entender que para dar una buena educación se necesitan buenas aulas, y las primeras inversiones tienen que ser en planteles. Sí, pero cuando se acabe la inversión en planteles, se invierte en otras cosas. Sí, pero la propuesta, hay una parte ahí que tiene las mismas características de todo aquello que nos ha dado problemas. Señores, es que nosotros vivimos tropezando siempre con los mismos problemas. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano tenía dificultades para colocar cuadros de ellos en posiciones importantes, crearon, y en este asunto Machi y yo fuimos testigos de eso, crearon las nuevas provincias, porque Atomayor, Monteplata y San José de Ocoa fueron provincias que cuando se crearon gozaron de la aprobación del PRD porque pensaban que ahí iban a colocar senadores y diputados de ellos. Después crearon la división de la provincia de Santo Domingo, que trataron, el doctor Peña y el doctor Tirso Mejía Ricard hizo varias presentaciones, mediante las cuales dividían una provincia, creando, en vez de un alcalde del Gran Santo Domingo, entonces teníamos los tres alcaldes más el del Distrito Nacional. Eso trajo como consecuencia que en el momento que fueron electos Lois, Batista y el que está ahora en Santo Domingo Oeste, Peña, Francisco, esa gente no tenían ni siquiera la menor idea de dónde se iban a alojar. Comenzaron por crear una cosa sin tener casa. Justamente la alcaldesa provisional por Juancito
es que inaugura la Casa Consistorial de Santo Domingo Este a los casi 14 años de haber inaugurado el municipio. Entonces, me da la impresión de que lo mismo ocurrió con el presupuesto. Y le voy a decir algo. En el caso de Educa, esa gente que están ahí gozan de nuestro aprecio y de nuestro respeto. Pero ahora viene una etapa que es diferente, que es la inversión en recursos humanos. Cuando terminen todas esas aulas, entonces viene ahora la capacitación de maestros. Y eso implica dos áreas. Primero, el maestro existente. Segundo, capacitación del que existe. Preparación de los que van a dar clases en todas esas aulas. Y, sobre todo, el problema de llenar el currículum para las 4 horas de la tarde. Nosotros fuimos testigos que nos invitó el grupo Corripio a una conversación con el exministro de Cultura, aquel señor cantante, ¿cómo José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez. José Antonio nos parece que andaba buscando el que labores culturales se llevaran a las aulas en horas de la tarde, en interés, primero, de aprovechar ese espacio, sí. Segundo, de aprovechar ese presupuesto. Pero por otra parte no tenían el profesorado preparado para eso. No, doctor Neide, yo, por lo menos de matemática y educación física, aquí no hay todos los profesores necesarios. Imagínate tú educación física. Y de música. Imagínate tu educación física, que tú puedes ir a los clubes de aquí. Y todos esos clubes culturales y deportivos que hay aquí, te pueden producir en poco tiempo unos jóvenes profesores, por lo menos de una parte de educación física para estudiantes Pero yo te voy a decir algo, el profesor de educación física tiene que tener una moral muy probada, porque los antecedentes que hay con mundiales, con el problema de la educación física en menores, es muy complicado, ¿verdad? Es complicadísimo. Es complicado. Mire, de todas formas, yo me voy por otra parte. Lo que ha dado resultado no lo hemos aplicado en este caso, aunque es distinto. El programa 911 se aplicó aquí en la capital. Se tiene la experiencia de aquí de la capital. Van para Santiago. En Santiago aplican lo que ya aprendieron, cómo funciona en la capital. Y eso debió hacerse con la educación. Gradualmente llegar a... ¿Por qué? Porque no habían... Hay algo que dice el doctor Espinosa a veces, y Machi lo ha repetido también, que a veces nosotros damos la impresión de que, a pesar de que implementamos cosas que lucen positivas, porque tú no puedes criticar un 4%, ni puedes criticar un 911, pero a veces creemos como que estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Sí. Como que no hemos ido a ninguna parte. Es así, doctor. Y yo creo que, no sé, cada quien tiene derecho a defender su gestión, su criterio, pero las discusiones que ha habido sobre la eficacia en la aplicación de los recursos del 4% ha sido básicamente por lo que usted también reitera, la improvisación. Tenemos un 4%, vamos a hacer 20.000 aulas y nos olvidamos de todo lo otro. Aula y aula, que son importantes. Pero tal como plantea Machi, no tenían ni establecidas las tierras en donde se iban a construir. Todavía hay problemas legales con esas tierras donde se iban a construir. Y yo estoy seguro de que no hicieron análisis de suelo en cada sitio de eso, sí, para establecer esas escuelas. Pero más allá de eso, Machi, más allá de eso, el doctor dice algo también que es muy elocuente y contundente. Están hechas las aulas. Esa es la parte positiva. Bien, ya están hechas. Es decir, la parte ya hay un positiva, problema resuelto. Sí, pero espérate. No está resuelto. Espérate un momentico. Están hechas, pero como están hechos los multiusos de los deportes. Ese es el problema, que tú tienes que tener también
el mantenimiento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo mejor que yo hice en mi vida fue no meterme a administrador público, porque a veces hay cosas. Mira lo de ayer, cuando se quiere se puede. Querían hacer el 911 y ahí tú tienes un 911 que los problemas, ¿tú sabes cuáles son? Lo que le produce la medicina privada. El 911 en sí no tiene problema, pero aquí hay gente que le dice al 911, no me traiga pacientes si no tienen seguro. Pero ya ese no es un problema del 911, ese es un problema de lo que está diciendo Machi, que hay que aplicarlo en Santiago. ¿A dónde llevar las emergencias? Entonces, el problema no es de que vamos a ampliar los municipios de República Dominicana porque queremos darle trabajo a los otros alcaldes. Mira ahora el tema de Santo Domingo Este. Ese señor que dirige Santo Domingo Este no ha hecho una crítica de la administración anterior porque es su hijo. Pero tú vas a Santo Domingo Este y realmente te da la sensación de que estamos en el año que se creó ese municipio, en el mismo punto que se comenzó. Y la política, yo entiendo que tiene que tener las limitaciones. Límites, que tú no puedes hacerlo, todo no es política. Pero desde un principio dijimos, cuidado si ustedes están haciendo una división y va a resultar una multiplicación. Se lo dijiste a Marcio tú, sí. No como si fuera hoy. Mira, hay algo que yo quiero decir antes de los deportes. Hace muchos años, aquí vino un dirigente de izquierda, amigo querido, y una persona que nosotros lográbamos que no tuviera limitaciones para decir lo que pensaba, porque nos dijo, caramba, pasó un fenómeno meteorológico por ¿cómo se llama esa península que sale al Mar Caribe desde la provincia de Barahona y Neiva? Esa es la península Bauruco, ¿verdad? Sí. Ok, él decía, caramba, si me hubiera dado una brisita y se hubiera llevado unos cuantos platanitos de ahí del Peñón y de Palo Alto y de Jaquimelle y Tamayo son los dos que cogen más fuerte. Yo no sé, parece que por las crecidas del río, a nivel del río. Y si me hubiera dado un poquito, conseguimos los fondos de la ONG. Señores, los beneficiarios de las tragedias no desaparecen. Cuando se quiere, se puede. Mira lo que hizo el gobierno ayer. Lo quería hacer bien. Y lo hizo bien. Creo que Bill Clinton, estaban muy ocupados los Clinton. Los amigos de Haití, los que se compadecen de esa población, los que viven acusando a los otros, no han hablado ni pío del problema haitiano. Es más, están rabiosos porque ellos no pudieron meter las ONG ahí, que era un objetivo. Entonces el gobierno va a haber problemas. Cuando usted ve eso de emergencia, va a haber problemas. Mira, va a haber problemas porque tienen que explicar cómo fue que llenaron 500 camiones de qué. Porque eso fue un operativo en 5 minutos. Yo conté 7 camiones llenos de madera y solamente cargarlos, óyeme bien, cargar 7 patanas, comida, madera. Yo vi equipo pesado ahí, entre palas mecánicas y bulldozer y eso. ¿Cómo lograron tanta eficiencia? Entonces, la repartidera. Óyeme, eso se lo entregaron al gobierno haitiano, pero se lo entregaron en lugar de la tragedia, no en Puerto Príncipe para que negocien con ellos. Ajá. Se lo entregaron en el lugar. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Y tú verás que esos que no hicieron acto de presencia
van a pedir cuenta porque esa es su función. Doctor, ¿no será que por la burocracia nos hemos acostumbrado a ver que se tomara tiempo hacer cosas como esa? O sea, cosas que se podían hacer más rápido no se habían hecho a la velocidad que se hizo esto, quizás por... Mira, una de las críticas que le hicieron a Bush chiquito, Sí. fue la tardanza en Katrina. Eso lo hicieron a propósito, Ajá. totalmente a propósito. Porque es que los capítulos de emergencia que prevé la ley permiten todas esas cosas. No lo habilitaron ni a tiempo ni en cantidad. ¿Por qué? Porque son enclaves de fundamentalmente de raza negra. Y ellos no querían, los Bush no querían darle más. Bueno, señores, hay una situación interesante y es que se va a comenzar a discutir el pacto fiscal. El periódico El Caribe trae una exclusiva. Sammy Sosa lo compensaron en un fraude que le hicieron con 19 millones de euros. Eso es mucho cuarto. Sí. Es la segunda vez que le salvan unos cuartos. La primera fue Hipólito con Baninter. La segunda fue el Banco de Reserva y ahora viene la tercera. Aparece una noticia, resucitó un pelotero que tenía 5 años que no aparecía. Un pelotero, creo que del Licey, que se llama Willy Mo Peña. Resucitó de entre los Está muertos. vivo. Sí. Y ahora viene de escena a explicarnos ya con menos equipo, cuál va a ser, qué arranca hoy. ¿Qué tú tienes? No, doctor. ¿Tú ibas a decir algo? Que si no fue un brujo, porque no fue un brujo que le dieron los 19 millones de euros para que se lo multiplicara, porque fue una operación para convertírselo en más dinero, fue lo que dijeron. Mira, él se siente muy orgulloso de ser negro. Lo que pasa es que él sintió el problema. Lo disimula bien. No, espérate, él sintió el problema de la discriminación y dice, bueno, con todos estos cuartos ahora yo voy a ser blanco. No. Y se cepilló se cepilló la melanina. Sí, pero tenía que repartir parte del dinero o del tratamiento entre algunos miembros de su familia, porque entonces después parece como si él fuera adoptado. No, que él habla mal de la mamá, porque el hermano que yo lo conozco ya no se parece a él. Parecía adoptado ahora, Sammy Sosa. Vamos a una pausa, volvemos con Felipe Cena. Bien, señores, tenemos un equipo grande hoy aquí en la revista porque tenemos unos temas que nosotros hemos querido ver cómo uno puede tratarlo desde diferentes puntos de vista. Está el doctor Junior Espinosa, está Rafael Grullón, Machi Constant, Su Majestad Carlos y el doctor Pichardo. Calidad de infiltrado. ¿Verdad? Sí. Usted no está ningún infiltrado, aquí está todo. Yo quería, hay una serie de temas que se están quedando ahí, como que están ocurriendo muchas cosas en poco tiempo y la estamos dejando atrás. El primer tema es el problema de los salarios. ¿Qué dice la ley y qué dice la razón con respecto a cuando una prensa te dice que una persona gana 10 veces más del salario mínimo? Por un lado es mucho, pero por otro lado, cuando tú ves que una persona maneja la moneda, el crecimiento, que un banco no puede llevarle un dinerito al superintendente de banco o al gobernador para que le ajuste un desencaje, porque él gana más que el banco ese, que el presidente del banco. Yo creo que esa es una garantía para la buena administración, pero a lo mejor hiere los sentimientos de un padre de familia que tiene una pensión de 9,000, de 8,000 pesos. Entonces yo quiero dar una vuelta, preguntar, Carlos, ¿qué tú crees de los salarios esos?
Bueno, lo que yo digo es que el que es serio lo es, aunque le paguen lo que sea. Es decir, hay gente, el pretexto con el cual el PLD hizo los primeros aumentos de salario fue para evitar que fueran propensos a tentaciones alguna gente que estaban en posiciones delicadas de tener que estar manejando cosas. O sea, pero eso es, yo digo que si la formación intrínseca de la persona le indica de que hay cosas que está buena, que es buena y es mala, no tiene necesariamente que regirse por eso. Está bien que todos puedan ganar bien. Esto es lo que dice Machi. Machi siempre ha dicho que eso de que te dicen de que para yo robar pido. Usted no necesariamente tiene que... ni el pobre tiene que ser sucio, ni el pobre tiene que ser ladrón. Machi, ¿qué tú piensas? Para mí el Estado Dominicano no tiene una política salarial correcta. Simple. Cada quien hace lo que le da la gana en su departamento. Y eso no puede ser. Tienen que cruzar las nóminas y establecer reglas para eso. Y esto no está bien visto por nadie. Además, hay puestos que se lo inventan los diferentes ministerios y departamentos. Se lo inventan. Bien, lo que está ocurriendo en INEPRE, por ejemplo, que yo le enseñé el lunes. Sí, una cosa impresentable. No, yo tengo la idea de que el amigo Zorrilla, lo único que podemos decir en defensa de él es que eso siempre ha sido así, pero no quiere. Yo pensaba que él como militar pundonoroso iba a corregir eso, pero eso es una vergüenza. Grullón a veces asume posiciones en defensa de algo que él ha sido toda su vida, que es PLDista, y el PLD creó algo para evitar la corrupción, que fue el salario digno, pero también está el salario cebolla, pero también está el multiempleo. Es decir, aquí hay dirigentes del PLD que a mí me constan, que cobran en 3 y 4 sitios. No solamente que el gobernador gana 1 millón, sino que cobran entre... ¿Qué tú crees de la política salarial del gobierno a partir del 96? Porque tiempo han tenido. Sí, pero déjeme aclararle eso. La nómina está cruzada hace años. Eso se ha eliminado. ¿Y por dónde que cruza? ¿Por dónde que cruza? No, si hay tantas disparidades. Es que ya el sistema permite cruzar la nómina. Ok, entonces tú dices que no existe. Eso se ha reducido. No por defender gobierno, pero eso es una realidad. Entonces aquí nada más la gente tiene un solo salario. Se ha reducido al mínimo. Hay gente que todavía se la juega. ¿Y qué es lo que es nominilla, Bueno, los problemas sociales que el Estado les resuelve a la gente. Sociales. Claro. Por ejemplo, que salga la gente a atracar. Sí, por ejemplo, hay una parte de la sociedad que está subsidiada. Ok, en la aduana, en la administración de Miguel Coco. Eso sucede en Estados Unidos para que se ponga guapo. Ok, pero déjame ir corriendo. En la administración de Miguel Coco, hay una amiga tuya y mío que tenía una nómina de gente que estaba trabajando en la Cancillería, pero no era que trabajaba, que estaban asignados en la Cancillería. Eso desapareció, ¿verdad? Le dije que eso se ha reducido al mínimo. Bien. Y cuanto al salario, lo fundamental es la economía en su conjunto. A don Juan le preguntaron una vez, ¿qué usted cree que un plátano cuesta 1 peso? Y le dice, el plátano no cuesta 1 peso, es que el peso no vale. El problema es que Juan Bosch se murió. Pero son principios fundamentales de la economía, doctor. Lo que hay que garantizar es la estabilidad económica. Con el dinero no se puede jugar. ¿Y a dónde se aplica la indexación? Debería ser anual. Debería ser anual conforme al índice de la inflación, pero, que automáticamente los sueldos anualmente quedan ajustados conforme al índice de inflación. Eso no es tan difícil de hacer como para yo soy partidario de eso. Bien. Tú eres partidario. Ok, ya hemos oído eso. Doctor Junior Espinosa, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo debiera ser? Pero doctor, yo pienso que una sociedad debe construirse sobre la base de que sus ciudadanos puedan vivir de la mejor manera posible y desarrollarse a plenitud dentro del marco de lo posible. ¿Qué está ocurriendo en República Dominicana? Y a veces digo, no solo República Dominicana, el mundo. El mundo está diseñado
para que minorías privilegiadas sean las que cosechen los éxitos económicos, el desarrollo social, todo lo que implica bienestar. Y las sociedades entonces tienen que tratar de modificar esa situación. Ahí cae la República Dominicana. Yo le decía ayer. Dos cosas que yo creo que usted cubra. Número uno, corrupción. Ya él dijo que el salario como un elemento anticorrupción. Y segundo, porcentaje de la población que debe vivir del Estado. Dos cosas, doctor. Yo no estoy convencido de que necesariamente un salario alto implique una sociedad no corrupta. Yo creo que hay otras variables que pueden influir para disminuir los niveles de corrupción. Y tiene mucho que ver con el tema de la aplicación de la ley. No importa que usted gane 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Si hay flexibilidad para que usted pueda hacer negocio en la función pública que ocupa, para que usted pueda hacer cualquier tipo de actividad ilícita y no haya una sanción correspondiente. Por lo tanto, no es palabra de Dios que a mejor salario, menos corrupción. Y ahí está la evidencia. La República Dominicana, algunos puestos públicos tienen buenos salarios. Casi la todos mayor cantidad de corrupción está en los salarios más altos. En los salarios más altos. Bueno, la más grande, porque también la cultura del boroneo, cada quien anda con el cuchillo en la boca, pero es producto de que no hay un régimen de consecuencia, aparte de la necesidad. Por lo tanto, el tema cumplimiento de ley es fundamental. ¿Y por los qué, salarios? y a juicio tuyo, por qué un hombre humilde opta por una posición como raso de la policía a sabiendas que el salario no le alcanza? Es que opción parecería que es una decisión muy autónoma. Y yo creo que aquí también la autonomía de la voluntad está limitada. Posiblemente es la única opción que tiene de ingresar a el sistema salarial. A través de que, bueno, de engancharse a la policía. Anteriormente decíamos por 2 razones. En el campo no había nada que hacer. Usted o cultivaba la tierra o era policía, porque tampoco había mucha posibilidad de estudio. Y el ser policía o militar implicaba que un acto de poder. Era un ser humano corriente que con un arma se convertía en autoridad. Y eso influía mucho. ¿Le puedo decir algo? Claro. Sí. La mayor cantidad de abogados egresados en la República Dominicana vienen de la policía y la guardia. Bueno, después que son policía y guardia, si es así, Machi. Pero primero son guardia o son policía. ¿Pagar más salarios resuelve en parte la corrupción? Yo creo que pagar más salario le resuelve en parte las necesidades a la gente. Eso sí es cierto. Le resuelve en parte las necesidades a la gente. Y dentro de esa lógica pudiera ser, aunque reitero no es determinante, un paliativo al tema de la corrupción. Ahora, la corrupción no es solamente un tema de salario bajo o alto. Es un problema de cultura, de práctica política, acompañado de una impunidad perversa, según mi apreciación. Si tú fueras gobernante, ¿qué hiciera? Doctor, cumplir la ley. Esa es mi base. Es que eso es muy amplio. No, no es amplio. Pero, es que es el contrato social. Mira, lo que pasa, tú dices de la relación entre bajo salario y incremento de la corrupción, tiene que ver con 2 cosas desde mi punto de vista. Es que, por ejemplo, fíjate, hay gente, hay puestos, policía y cosas también en asuntos municipales y en algunas direcciones generales que dicen, no importa que le paguemos poco, a fin de cuentas él se la va a buscar y va a cuadrar por su lado. Y eso es una cosa que se ha institucionalizado mucho en el país. Cultura de impunidad. Cultura de impunidad, eso es de que no importa que le paguen poco porque él se la busque y él cuadra por otro lado, que pasa mucho con los policías. Hay que ver también. Pero, la mordida. La mordida, claro. Entonces también hay, pero mira, yo tuve acceso en estos días a un software que incluso creo que está en línea, que es el que usa las Naciones Unidas para cálculo de salario, que es lo que podría ser una solución, señores. Es una ecuación entre que incluye cantidad de dependientes de la persona, experiencia, formación, distancia entre su casa y el trabajo, cantidad de subordinados. Estás hablando de un salario para cada persona
no importa lo que vayan a desempeñar. No. Eso es una utopía. No, un cálculo dependiendo de cuál es, una evaluación sopesada de cuáles son sus responsabilidades. No, pero pagar por ser serio no funciona. No, tú estás pensando como tú. Yo siempre me rompo la cabeza pensando eso y digo, caramba, ¿cómo se aumenta el salario sin tener que cargar una suma que afecte a la empresa? La economía. En los años 90, aquí se armó un lío por la modernización de la economía, por los ajustes. Y yo vi que los sindicatos se unieron a los sectores de poder y a los neoliberales. Y ellos fue que hicieron las protestas para que se instale el sistema del nuevo orden. Ellos fue que hicieron la cosa. Pero estaba bien, porque dice el doctor Espinosa que coincidir no es malo. Si es para las cosas buenas, no importa. Y lo hicieron. El FALP fue que le hizo la huelga a Dandy Dawaje. Entonces, yo me preguntaba, ¿y por qué no se instauraba una política, por ejemplo, de incentivar el que las personas trabajen cerca de donde viven? Tú le estás ahorrando, ¿verdad? Tú le estás ahorrando. De que las empresas le otorguen ciertos privilegios a sus empleados, que hasta ese momento ni siquiera la seguridad social estaba, que le bajaba el coste. Entonces, sobre ese tema, es muy difícil hacer un estudio social para ver cada persona cuánto es que debe ganar. Eso es imposible. Pero vamos a cerrar el tema con el doctor Pichardo para que nos diga qué es lo legal. Antes de que y me sobre caiga de aquí. ¿Qué le pasa, doctor? No, sí, ya está. Está atentando Le contra están mí. bajando el salario. Me está bajando el salario. Doctor, el tema de pagar a ciertos cargos que usted tiene que vacunarlos, blindarlos, para que aquí no se pueda cogerse 55,000 millones sin que lo sepa la autoridad competente. Sí. Yo me imaginaba que por ahí vamos a llegar. Mire, todo este análisis sociológico, económico, de este grupo de expertos en todología, ¿verdad? Iba a llegar a ese punto. Mire, doctor, en estos días está ocurriendo un fenómeno, no es extraño, sino un fenómeno que es cíclico, que es la discusión sobre el salario de las autoridades monetarias y financieras y de reguladores de otros sectores, por ejemplo el Indotel, De las EDES. por ejemplo los superintendentes de electricidad, el superintendente de banco, que es el supervisor del sector bancario, y sobre todo, y digo sobre todo porque es especialmente el salario de la más alta autoridad de la Autoridad Monetaria y Financiera, que es el gobernador del Banco Central, que es el regulador del sistema financiero nacional, es el que maneja la economía del país. La mayoría de las personas no sabe que el Banco Central tiene autonomía presupuestaria con rango constitucional, ¿verdad? Además, esa autonomía reforzada está consignada además en la ley 183-02, que es la ley monetaria y financiera. Esa ley fue diseñada desde el 2002, al final del 2002, para que el regulador tuviera no solamente la calidad moral para regular al sector bancario, sino que tuviera un salario competitivo de mercado. Si no me equivoco, porque me puedo equivocar, no sabía que íbamos a tratar ese tema, está consignado, creo que en el artículo 6, literal B o C de la Ley Monetaria y Financiera, que las autoridades monetarias y financieras deben ganar un salario de mercado similar, ¿verdad?, a su posición en el sector bancario, o lo que es lo mismo, siendo el gobernador del Banco Central, además presidente de la Junta Monetaria, la más alta autoridad, él debe tener un salario similar
a lo que gana en el mercado una posición como esa en un banco comercial. Y yo creo que si comparamos el salario del gobernador del Banco Central con el presidente de uno de los principales bancos, posiblemente él gane muchísimo menos que el presidente de un banco comercial. Usted dirá, bueno, pero ¿qué es el banco comercial? Es un negocio y autodesigna su... Pero tiene la jerarquía. Exacto. Y autodesigna su salario de acuerdo a los beneficios del banco, etcétera, etcétera. Pero el espíritu del legislador de la ley 183 era que ese regulador tuviera una dignidad salarial similar al regulado. En el caso específico de Héctor Valdés Albizu, además tenemos un funcionario que tiene más de 40 años en el Banco Central y creo que va para su 5º mandato en diferentes gobiernos como gobernador del Banco Central. Ahora, nadie pone en duda la honestidad de Héctor Valdés Albizu. Nadie pone en duda la resiedumbre de Héctor Valdés Albizu. Tiene un carácter difícil, pero y no se ajusta a la personalidad normal de un ministro. No es un individuo que está en los medios de comunicación, pero la principal cualidad que quiero resaltar del gobernador del Banco Central, de Héctor Valdés Albizu, pero de cualquier gobernador, pero especialmente de él, por algo que voy a decir más adelante, es que ustedes nunca verán a Héctor Valdés Albizu alardeando, haciendo galas de lujos, porque vive una vida austera. Yo tuve una experiencia personal y pude percibir en algunas reuniones en Banco Central cómo los presidentes de bancos comerciales, con todo el poder económico que poseen, se dirigen con respeto y solemnidad hacia Héctor Valdés Albizu como gobernador. Mi punto de vista con respecto a su salario, primero que es el justo, de acuerdo a la ley, porque hay una disposición legal que determina cuál debe ser el salario, el nivel salarial del gobernador del Banco Central y otros funcionarios del Banco Central. Ahora, ustedes nunca van a ver a Héctor Valdés Albizu vinculado a un acto deleznable. Vive una vida además austera, una vida familiar austera. El que come ese sueldo no tiene razón para cometer nada. Claro, tiene un buen salario. Ahora, lo que debemos abogar, y es mi punto de vista, para que la distancia que existe entre esos niveles salariales de un mercado capitalista de primer mundo, ¿verdad?, se acerquen con los salarios de un sistema capitalista del tercer mundo que coexiste al mismo tiempo. Ustedes estaban haciendo un análisis de cómo el dominicano, para escapar de la pobreza, se engancha a guardia, no porque tenga vocación de ser guardia, sino porque es la única posibilidad. Usted y yo, doctor Grullón, Machi, bueno, todos, por la edad que tenemos, sabemos que, por ejemplo, ser sacerdote es poco frecuente, la aspiración de ser sacerdote. Porque en los años 30, 40, 50, era la 60, forma de salir. Ser sacerdote, seminarista y sacerdote era la otra alternativa que tenía la población humilde, pero ya de otro nivel de accesar a protección. Escúchame, lo que tú me estás diciendo, me lo confesó a mí uno de los obispos eméritos. Monseñor, ¿por qué usted es cura? Dice Julio, por 2 razones. O me iba para el seminario o me enganchaba a la guardia. Es decir, lo que tú dices tiene razón, pero hay algo que quiero que me hables de la ley. Su primer empleo. ¿Tú recuerdas cuando las EDES estaban en manos de la FENOSA? Sí. ¿Tú sabías que se hizo esa ley para que un administrador de FENOSA no ganara más dinero que el presidente de la CDEE? El de la DE tenía que ganar más que lo de FENOSA. Sí, pero el problema tiene que ver con la honestidad personal además. Que no importa el nivel salarial, lo importante es la honestidad personal. En el caso de Héctor Valdés Albizu, él tiene un buen salario que le garantiza estabilidad y tranquilidad. Inclusive ahorros para tener garantizada su vejez y el de su familia, que es lo que debe procurar el Estado a ese nivel. Ahora, lo más importante para mí es la honestidad, porque
Héctor Valdés Albizu maneja temas que le podrían generar, en caso de que él no tuviera la resiedumbre de honestidad que tiene, miles de millones de pesos en un solo día. ¿Me entiendes? Diferente a otras posiciones que tradicionalmente en República Dominicana, teniendo buenos niveles salariales, terminan corrompiéndose. Y en otros sectores donde hay hipocresía a nivel salarial. Y me voy a meter en un tema un poco delicado. Los salarios en la policía de base son absolutamente irrisorios y abusivos. Ahora, los salarios de la alta jerarquía policial y militar son igualmente bajos, pero los jerarcas militares y policiales ganan millones y tienen vida de millonarios sobre la base de la corrupción. Un señalamiento como ese, teniendo un buen salario, Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, la vicegobernadora, etcétera, teniendo ese salario, nadie puede señalar a Héctor Valdés Albizu con un acto deleznable. Ese es un aspecto, perdón. Sí, perdona, para que tú puedas terminar. Mira, lo que pasa es que yo creo que falta un elemento que quiero que lo desarrolle, y es que ese mundo financiero es otro mundo. Tú no puedes comparar. Por ejemplo, te voy a dar algo que no estabas, creo que era muy jovencito, estudiabas Derecho o algo. Tú sabías que cuando se va a tomar una medida para inyectar, por ejemplo, dólares en la economía para evitar una corrida en la moneda, en la que tú tienes desde que se fundó la República Dominicana hasta hoy, la moneda se ha devaluado solamente 46 veces. Sin embargo, hay naciones que han tenido que resellar su moneda millones de veces. Entonces, ese otro mundo, un mundo en que no pueda... ¿Cuánto usted cree que vale esa información? Eso es lo que te voy a decir. Tú sabías que... ¿Tú sabes lo que se hacía aquí, doctor? Aquí, en la Junta Monetaria, cuando el gobernador decía, otro gobernador le decía, señores, tenemos que inyectar 200 millones de dólares. Había un miembro de la Junta que decía, yo tengo que ir al baño. Y cogía... compren, vendan, eso vale millones de dólares. Ese es otro mundo. Tú no puedes comparar un sueldo cebolla con una persona que nadie se le ocurre y le haya... ¿Qué es lo que tú me vas a dar? 10 millones de dólares me vas a dar para que yo te devalúe la moneda al sector turístico. No, y además, doctor, eso es otro mundo. Eso no está hecho para mucha gente. Yo personalmente el gobernador del Banco Central y tengo que personalizarlo, Héctor Valdés Albizu. Usted sabe que vive una vida austera, totalmente austera. Bueno, si la pone austera, lo que va a tener más ahorro, ¿verdad? Claro. Entonces, déjeme decirle con respecto a algo que está sucediendo en estos días. Mire, en esta coyuntura tenemos, hay una situación, y es que la prensa nacional tiene 2 o 3 semanas con el tema de la moneda y paralelamente ahora con el tema del salario del gobernador del Banco Central. Yo, que tuve una posición pública hace unos años y después la experiencia como ser humano, como ente que tiene más de 2 dedos de frente, me doy cuenta de que no es una coincidencia. Me luce que se trata de una campaña para tratar de empujar subjetivamente la tasa del dólar. Presionar además con los niveles salariales de la Autoridad Monetaria y Financiera para conseguir objetivos que nosotros desconocemos. Pero quienes están promoviendo esa campaña y la víctima de la campaña, que es aparentemente la Autoridad Monetaria y Financiera, pero realmente es todo el país, debe conocer. Y es que hay sectores que, aunque parezca insano en términos económicos, presionan el alza de la tasa del dólar. Seguro. Porque se benefician de ello, aunque se perjudiquen 10 millones de habitantes. Porque esta no es República Dominicana, doctor y queridos amigos. Esta es la República de los farsantes. ¿Qué es eso? Personas que poseen medios de comunicación o tienen ascendencia sobre medios de comunicación importantes, y aunque pontifican diciendo que quieren el bienestar del país, realmente lo que están velando exclusivamente por sus intereses y no le importa absolutamente nada la generación de inflación natural
que el alza del dólar provoca en todos los artículos de en la República Dominicana. No le importa que 10 millones de habitantes se perjudiquen. Entonces, cuando usted ve medios de comunicación que recurrentemente están hablando del aumento de la tasa del dólar y al mismo tiempo le meten el tema de un chantajito con los salarios a la Autoridad Monetaria y Financiera, se trata de una campaña. Y es percibible. La tasa del dólar tiene dos razones para tener un alza. Hay una razón objetiva y una subjetiva. Vamos a salir rápidamente de la razón objetiva. La razón objetiva es que el dólar, yo no soy economista ni mucho menos, pero por ósmosis se le pega algo a uno, ¿verdad? El dólar es una mercancía que cuando escasea se pone más cara, cuando abunda se pone más barata. La oferta y la demanda determinan el valor de mercado de la moneda, igual que cualquier mercancía. En este momento no hay razones objetivas, y lo ha dicho el gobernador del Banco Central, para un aumento de la tasa del dólar. Y es que en el Banco Central todo se organiza, se establece cuándo hay mayor requerimiento de dólar y cuándo hay menores requerimientos de dólar, e inyecta y recoge de acuerdo a ese requerimiento. No hay una razón objetiva. Pero subjetivamente, a través de los medios de comunicación, se puede presionar la subida del dólar. Fácil. Yo traje un periódico de muestra, pero puede ser cualquiera. Aquí está, en primera plana, importadores de vehículos se quejan por la falta de dólares. Hace 2 o 3 días eran los industriales, hace 4 o 5 días era otro sector, pero todos esos sectores coinciden en una misma asociación empresarial. El CONEP. Se reúnen en una mesa y establecen una estrategia. Tú te quejas hoy, yo me quejo mañana. Y tú te quejas la semana que viene. Y vamos a llamar al amigo del periódico, que también está sentado el dueño en esa misma mesa, y vamos a darle un poquito de recurrencia al tema para legitimar el tema. Porque aquí hay temas que se legitiman pretendiendo que la población está haciendo un reclamo, cuando los que están haciendo los reclamos son 3. Eso es propaganda pura, ¿eh? Eso es así de sencillo. Entonces, perdón, ya termino con las razones subjetivas. Entonces, esas razones subjetivas son como burbujas, desaparecen cuando desaparece la subjetividad del proceso. Le publican al 4640 y todo el que que quiere comprar dólares, que tiene expectativas de una tasa oficial más bajita, dice, déjame salir a comprar rápido porque si está escaseando va a subir más todavía. Entonces, si sube más, eso dispara. No, simplemente se subió el precio porque el mercado es que lo determina. También el gobernador del Banco Central, el Banco Central tiene su mecanismo. Mucha gente se puede quedar con mucho dinero en la mano y grandes pérdidas porque también la Autoridad Monetaria y Financiera tiene la mano pesada. Y por eso Héctor Valdés Albizu, la Autoridad Monetaria y Financiera debe tener un salario digno. Porque cuando va a tomar medidas como va a tomar pronto, va a haber gente con pérdidas de miles de millones, ¿verdad? Pero tiene la autoridad monetaria que buscar la estabilidad monetaria y financiera del país completo de 10 millones de habitantes. Señores, es que aquí un negociante no puede planificar su negocio a 3 o 6 meses cuando la tasa del dólar es inestable. Así de sencillo. Bien, yo creo que cada uno de nosotros hemos expuesto una posición. El doctor Pichardo se ha ido al origen del problema que lo focalizan en la administración del Banco Central. Yo quiero añadir algo con respecto a ese tema, de que posiblemente ponen un cabo de la policía a hablar del sueldo cebolla y toda la radio y todo el mundo empieza a hablar de la injusticia que es eso y que la delincuencia está en su mejor momento porque el policía gana poco. La mayoría de los que estamos aquí coincidíamos en que un buen salario no garantiza una buena gestión, aunque ayuda, porque hay un umbral que es lo indispensable, que hay un momento en que el padre de familia tiene que buscar el dinero por la buena o por la mala. Pero no estamos en ese punto. El doctor Pichardo se fue a otra área, que es el origen de esta discusión, y que cada lista, ahí tiene el director la lista de los sueldos, que siempre le encabezan cíclicamente con los $20,000
que aparentemente 2 por 5, 10, 2 por 4, que gana un gobernador del Banco Central. Pero no es solamente que ese cajero que maneja esa caja del banco, que no se trata de un cajero que le entregan 5 millones de pesos para que cambie cheque, sino que es el hombre que maneja la economía de un país, tanto en el área nacional como internacional. Y que a veces, señores, aunque ustedes no lo piensan, mucha gente no lo sabe, a veces el gobernador del Banco Central tiene necesariamente que tomar medidas contra la propia voluntad del primer mandatario. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. En campaña política, ya los fondos de la Junta Central Electoral no son suficientes. Y cuando un hombre quiere ser presidente, tiene que ir al sector privado. Y el sector privado se compone del industrial y del que genera divisa. El que genera divisa en República Dominicana son 4 áreas importantes. 1, el que exporta productos que venden divisas y trae ese dinero. El que recoge dinero en el exterior y los envían a sus familiares aquí, las famosas remesadoras. Están entre los que generan divisas el turismo. Ya estamos en 6 millones de turistas que pagan allá, y de esos que pagan se paga la línea aérea y el resto se le paga al operador o al que lo maneja aquí. Y están las zonas francas que traen dinero para pagar bienes y servicios. También hay un factor que es el inversionista extranjero. Eso contactan a los políticos. Y cuando se dice, ¿qué tú quieres? Dice, yo necesito 50 millones de pesos dominicanos que tú me des. Ok, ¿qué tú me vas a dar? ¿Qué tú quieres? Entonces vienen las negociaciones del empresario con el político. Y mira, yo necesito que esa tasa de cambio que está al 18, que fue como lo recibió Hipólito Mejía, tú me la deslices al 25, pero con unas miras llevadas al 50. ¿Por qué? Miren por qué. Usted tiene un trabajador de zona franca. Ese trabajador de zona franca, en pesos, debe de recibir 8,000 pesos. ¿Cómo usted le da 8,000 pesos? Con $200. Cuando estaba al 40, $200. ¿Qué quiere ese empresario de zona franca? Bueno, yo no puedo subirle el sueldo a 300. Pero yo le quiero subir el sueldo. ¿Cómo se lo subo a $300? 3 por 4, 12. Son 12,000 pesos. Muy sencillo. Es muy sencillo. Poniéndolo al 80. Usted coge $200 y lo cambia al 80 y le está dando 46 por 2, 94. Gana el doble en 92. 9,200. Con 200, con 300, le está dando casi 15,000 pesos. Entonces ellos presionan, pero el turista, el que opera, el que trae a los franceses y a los canadienses, está en la misma tesitura. Yo tengo que ponerlo a comer con el menor costo. Y aparece, ya las remesas se solucionaron, porque el Banco Central tiene un control absoluto sobre los remesadores. Es más, usted va a comprar divisas y tiene que llamar al Banco Central. Mira, aquí hay uno que está buscando $5,000. Entonces, eso con la inversión extranjera. Yo quiero venir aquí a hacer 100 casitas o 1,000 casitas y yo voy a meter $100 millones. ¿Cuánto usted quiere por esos 100? 100 millones al 40 son 400 o 4,000. 4,000 millones de pesos. Pero si me la ponen al 80 son
8.000 millones de dólares. Entonces resulta que el presidente llega y le dice, gobernador, ya ganamos. Vamos a devaluar. No, espérese. Nosotros debemos dinero en dólares y vamos a tener que comprarlo nosotros. Y nosotros traemos combustible. Yo estoy de acuerdo con incentivar, pero no procede. Entonces, lo que quiere el presidente no lo quiere, no acepta la economía. No lo acepta la economía. Entonces viene la presión. ¿Qué hace Héctor Valdés? Porque no es tonto. Él se la desliza. Ustedes no recuerdan que Leonel cuando llegó lo agarró del 50 y lo puso en el 28, en un solo tablazo. Eso produjo aquí la quiebra de todo el mundo, incluyendo de quien os habla. La metió de 50 por 1, que la puso Hipólito, porque Hipólito fue que se me fue. Yo lo quería al 25, pero se me deslizó. Porque eso se va de las manos, con eso no se puede jugar. Entonces, él tiene a veces que tomar medidas en contra de el propio presidente de la República, que tiene compromiso. Miren ahora mismo, ustedes no notan que en todos los encuentros que hace Danilo Medina para incentivar zonas de producción en el área de turismo, se acompaña de Fran Rainieri. Y Fran siempre dice lo mismo. Dice, tenemos que explotar cada zona de acuerdo a las situaciones que ellos tengan. Por ejemplo, la zona de Samaná hay que tener cuidado porque llueve mucho. Entonces ya Punta Cana y Capcana siguen arriba. Lo de Pedernales, eso es pequeño, eso no es tan grande. Entonces, los intereses que maneja un gobernador a veces chocan con las líneas políticas y los compromisos políticos que hacen todos los presidentes, todos, porque cuando una persona quiere ser gobierno y quiere ser presidente de la República, óigame, dice que sí a todo y coge todos los cuadros. Doctor, el origen de este problema está en unas declaraciones que dio el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Tengo que personalizar. No recuerdo si el escenario fue la Cámara Americana de Comercio, donde él abogó por un aumento salarial. Aquel que tiene el mejor salario del sector público, abogando porque el salario mínimo sea aumentado a todos los trabajadores en República Dominicana. Ahí comenzó el conflicto. Inmediatamente hubo una respuesta del director ejecutivo del CONEP, un muchacho alto, sí, no sé cómo se llama, muy elegante. Muy elegante, no sé si es empresario o no, o solamente es el vocero. Él el vocero. Que salió con una especie de, desde mi punto de vista, que me perdone él, con una especie de malcriadeza. Bueno, él puede decir eso, porque gana mucho. Oye, me está hablando el gobernador del Banco Central, diciéndole a los empresarios de República Dominicana, señores, hay que subir el salario, porque hay condiciones objetivas económicas para el aumento del salario. Ahí comenzó el conflicto. En una segunda ocasión hizo lo mismo, la misma reacción del CONEP. El único empresario que avaló que hay razones objetivas en el mercado de República Dominicana para un aumento de salario general, para un alivio, y que el crecimiento económico se desborde a la población, adicional al gobernador del Banco Central, fue el empresario Pepín Corripio. Gesto poco común y extraño en un empresario, pero ya aparentemente don Pepín Corripio está un poquito por encima y se desprende de su calidad netamente de capitalista para decir, óyeme, también y todo. Hay que subir. También y todo. Por Dios, tiene que desbordarse hacia la población en el sentido general un aumento de salario. Es un alivio. Es cierto que los aumentos de salarios generales provocan inflación. Pero la población siente un alivio. Ese dinero que invierten los empresarios en aumentos salariales vuelven a sus bolsillos. Sí, pero lo que le tienen miedo es a la cadena, al dominó que se cae. Porque ahorita empiezan los pensionados a decir, yo estoy pensionado con 5,000 pesos. Es todo el mundo que tiene que ganar más, pero es que hay una palabra
que utilizan de muletilla los ¿Cuál? empresarios dominicanos, competitividad. Sí. Pero ¿sabe con quién quieren ellos competir? Con los salarios de miseria de China, con los salarios de miseria en la India. Esa es la competitividad que queremos, tener salarios de miseria en República Dominicana para que se pueda competir con esos niveles salariales. Bueno. Esa es la competencia que quieren, que pretenden Sí. vender, ¿no? Señores, No la competencia por mejor producción hablamos o de mejor calidad. Hablamos de salario, vamos a dejar que el doctor y alguien más pueda decir. Adelante, doctor. Pero doctor, lo que no creo necesariamente que detrás de cada declaración pública de información hay una conspiración. Yo no estoy convencido de eso. Y yo no sabía tampoco que íbamos a personificar el tema del salario en quien hoy ocupa la función de gobernador del Banco Central, porque mañana puede ser José Abreu. Aquí hay un problema esencial, independientemente de lo delicado que es el sector que maneja, de una sociedad constituida de privilegios, Fidel, aunque lo establezca la ley, como lo hace con los legisladores, como lo hace con otras áreas donde un pequeño grupo dirigencial tiene un conjunto de beneficios por encima, parecería que son ciudadanos de primera y los otros de quinta categoría. Pero espérate, ¿qué tú pretendes? Porque el doctor dice, está bien, esa es un área muy delicada, ahí coincidimos, pero hay que subir los salarios. ¿Tú consideras que todos debemos ser pobres y eso hay que quitarle los salarios? No, por el contrario. He dicho, doctor, y sostenido, que la esencia del ser humano es cada día superarse. Y aquí nadie le está haciendo cultura ni culto a la pobreza. Lo que es inaceptable es, como he dicho, como constituye una vergüenza ese crecimiento económico que nos estrujan diariamente en la cara, y la mayoría de la población cayéndose a pedazos, que existan salarios públicos con los impuestos que nosotros pagamos también, con un nivel de abuso tan alto. Eso es lo que me estoy refiriendo, que hoy es el gobernador del Banco Central, pero hoy puede ser otro. Entonces, Bien. eso sí hay que modificarlo en esencia. ¿Para qué? Para tener eso, Fidel, una sociedad un poco más equilibrada. Bien. Vamos